Hola a todos los amantes de la marcha nórdica. Hoy damos inicio a una serie de programas donde hablaremos de lo que más nos gusta, la marcha nórdica. La marcha nórdica es un deporte de bajo impacto que tiene su base en el patrón de marcha que utiliza los bastones para impulsarse. Tiene múltiples beneficios ligados a la buena ejecución técnica. Soy Beatriz Córdoba, directora de la Escuela Chilena de Nordic Walking, gracias a la Fundación IDCA, Instituto Internacional del Deporte y las Ciencias Aplicadas, por darnos la posibilidad de tener este espacio de difusión. Estoy ahora con Erika Clamades, instructora de marcha nórdica en Argentina, psicóloga deportiva y colaboradora en la parte formativa de la Escuela Chilena. Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos. Gracias por la invitación a participar. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar esta serie de programas entrevistando a Mariano Moreno. Él es pionero y desarrollador en España del método FitTrek. Lo elegimos dada su vasta y versátil experiencia en este deporte, donde se ha ido formando y se ha ido desempeñando en distintos roles: instructor, instructor máster, árbitro, seleccionador de deportistas para competencia, y asimismo él es autor de 4 libros sobre marcha nórdica, los cuales abarcan los distintos aspectos de la técnica, desde los aspectos básicos hasta las diversas modalidades deportivas o usos que podemos hacer de este deporte, incluso en el deporte adaptado. Bienvenido, Mariano, un gusto tenerte acá. Encantado de veros de nuevo y gracias por la invitación a este primer programa de divulgación de marcha nórdica, que espero que tenga mucha audición y mucho seguimiento por parte de los aficionados allí. Eso esperamos. Bueno, al igual que todos nosotros que amamos este deporte, en algún momento tomaste contacto por primera vez con la marcha nórdica. ¿En qué momento fue, digamos, venías practicando otro deporte? ¿En qué momento de tu vida te cruzaste con la marcha nórdica y qué pasó? Bueno, pues en principio en mi caso, pues seguramente como muchas de las casualidades que pasan en la vida, ¿no? Estábamos pues eso sobre el 2008. Yo venía arrastrando desde hacía muchos años pues las consecuencias de una enfermedad grave que pues bueno, me había hecho ganar peso, ganar pereza, sobre todo. Y entonces a nivel de trabajo también tenía una época complicada. La cuestión es que tenía evidentemente en ese momento una necesidad de encontrar algo, encontrar alguna actividad que me pudiera llevar a los niveles de actividad que yo había tenido desde joven, que había estado haciendo pues muchas cosas, ¿no? Casualmente conocí a una mujer que era instructora del método FitTrek en Estados Unidos, y comentándome la situación de por qué hacía esas cosas tan extrañas en principio, a mi juicio, con los bastones, pues me picó la curiosidad. Y la curiosidad llegó a aficionarme, a aprender y bueno, y a partir de ahí empezar a desarrollar todo lo que he estado haciendo durante estos más de 15 años. Fíjate, vos sabés que qué interesante para los que nos están escuchando, porque hay mucha gente que está buscando cómo volver a la actividad, a una actividad regulada. Muchos han dejado de practicar los deportes que han practicado toda la vida por cuestiones de salud, por cuestiones de cambio en el estilo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Em, ¿Vos crees que es posible, ¿no? Que la primera vía de entrada a este deporte sea la modalidad saludable, ¿sí? Es decir, esa batalla contra el sedentarismo o la recuperación de un bienestar psicofísico, digamos, que por alguna razón quedó de lado, se perdió, ¿no? Eh, Sí, sí. A ver, desde luego, hay que tener en cuenta que si vemos realmente incluso la tipología, ¿no?, de los usuarios de marcha nórdica actualmente, la gran mayoría pues son mujeres mayores de 45 años y sobre todo en situaciones de muchas veces de prepatología, o bien alguna obesidad o hay
circunstancias, problemas de espalda y demás, que hacen, o por una parte también te hacen buscar esa solución, ¿no? Esa solución de vuelta, como bien has dicho, a la actividad física saludable, que para recuperar pues un poquito todo lo que has perdido y no seguir perdiendo a lo largo de los años que te quedan, ¿no? Eso de añadir calidad de vida a esos años que te quedan por vivir, ¿no? Sí. Es curioso que, bueno, recuerdo que hay un autor, Daniel Lieberman, que es autor de un libro sobre el ejercicio, que menciona que precisamente el hombre no ha evolucionado para hacer ejercicio. Eh, Hemos dejado de correr para cazar, para huir de los animales, de trepar a los árboles para coger alimentos. Entonces, todo eso nos ha metido en un círculo vicioso del cual de alguna manera tenemos que escapar, tenemos que buscar salidas, ¿no? A ese sedentarismo que tantos problemas y tantas enfermedades también nos está ocasionando, ¿no? Entonces, realmente la marcha nórdica sí es una buena solución, de un primer paso para recuperar todo eso que hemos ido perdiendo. Los que estamos en este deporte, lo transmitimos, a veces nos preguntamos si, digamos, si bien el tema de salir del sedentarismo y el ponerse en marcha es una buena puerta de entrada, o sea, la modalidad saludable es una buena puerta de entrada, si el hecho de que a veces quede como rotulado que la marcha nórdica solamente tiene una modalidad saludable, nos parece que a veces hace un obstáculo también. ¿Vos qué pensás de eso? A ver, claro, cuando empezamos a hablar de marcha nórdica, normalmente a la gente se le dice de que va a servir pues para muchas cosas, ¿no? Claro, muchas veces nos quedamos en la parte saludable porque es lo que la mayoría de los usuarios o clientes también buscan, la parte saludable, ¿no? Que hay que puntualizar también esto de saludable, porque muchas veces nos encontramos con prácticas de marcha nórdica que yo, por así decirlo, califico más de lúdicas que de saludables, porque Ujú. tenemos que mirar, o sea, una caminata, un paseo normal a una baja intensidad, no necesariamente es todo lo saludable que nosotros necesitaríamos. O sea, si queremos prevenir enfermedades cardiovasculares, necesitamos fortalecer nuestro corazón. Eso necesita una intensidad de ejercicio que muchas veces pues, el usuario no está dispuesto, no, le es más cómodo ir hablando con el compañero que ir a una intensidad mayor que lo mismo le haga balbucear y le cueste hablar. Entonces, muchas veces le digo, lo saludable, sí, lo saludable cuesta trabajo. Hay que hacerlo y necesita una intensidad determinada. A partir de ahí podemos desarrollar la marcha nórdica a todos los niveles, a nivel fitness, a nivel competición, a nivel de lo que queramos hacer. Pero tengamos claro que lo que queremos, hasta dónde queremos llegar. Y a partir de ahí, pues pongámonos en manos del instructor o de la persona que nos guíe en esa práctica. Sería bueno que el instructor pueda, digamos, a manera informativa presentar, digamos, toda la oferta de posibilidades o de modalidades, ¿no? Después las personas van eligiendo de acuerdo a lo que van pudiendo, pero de alguna manera vos pensás que el instructor sí puede ser un vehículo motivacional en el sentido de ir generando adherencia y y que le vaya picando el bichito o el gusanillo, como dicen ustedes, ¿no? De querer un poco más, ¿no? De ir queriendo cada vez un poco más. A ver, claro que el instructor, mira, cuando hablamos del tema de formación o cuando hemos tratado, por ejemplo, con la compañera Bea u otros compañeros que tratamos del tema de formación, yo creo que coincidimos en algo que es intentar que el instructor o los formadores que nosotros formamos a no saber, dispongan de la máxima información sobre todas las herramientas o todos los recursos que puedan tener a su disposición, porque cada usuario es diferente, cada usuario tiene sus necesidades, viene a nosotros buscando algo diferente. Hay quien solamente viene a buscar a alguien que le saque 3 veces a la semana para caminar y distraerse, y a quien viene pues para hacer una verdadera mejora física, mejorar en su coordinación, su resistencia, y demás, o un entrenamiento deportivo serio cara a una competición, ¿no? Entonces,
claro, el formador tiene que tener esos recursos. Entonces, muchas veces, pues, no se tiene que limitar, pues, a lo mejor a aprender de un solo método, tiene que ver qué otras opciones hay en el mercado, por así decirlo, ¿no? Cómo hacen las cosas otras personas que también están enseñando marcha nórdica. O sea, la marcha nórdica, como muchas veces, tiene diversas maneras de interpretar la misma melodía, ¿no? Que es cómo utilizar unos bastones para mejorar nuestra, o para, ¿cómo diríamos? Sí, mejorar nuestra actividad física, ¿no? Los beneficios que nos reporta la actividad física mediante el uso de los bastones de una manera u otra, ¿vale? Entonces, el instructor, evidentemente, tiene que tener esos recursos. Yo, por ejemplo, me he encontrado con algún instructor que me ha llamado, me ha dicho: oye, Mariano, es que tengo una persona que no puede abrir la mano porque tiene artrosis y por tanto no puede hacer determinada técnica. Claro, el problema no es la persona que tiene artrosis. Yo le digo, bueno, pero tú conoces otras técnicas. No, yo solo conozco el método tal. Y claro, esta persona no puede hacer este método tal. Bueno, pues si tú no tienes herramientas para coger a esa persona y trabajar a otros niveles de técnica, pues entonces a lo mejor el problema está en el instructor, no está en la persona que tiene artrosis y no puede abrir la mano. Por eso, el instructor tiene que ser un facilitador y tiene que saber qué es lo que busca su usuario y darle las máximas garantías y asegurarse de que puede desarrollar lo que realmente quiere hacer. Ahí, claro, que puede fidelizar. En cuanto la persona ve que consigue lo que busca, pues se fideliza, quiere venir. Dice, los bastones me han enganchado, como hubieras dicho, ¿vale? O sea que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en las clases grupales, ¿no? Las clases grupales tienen el inconveniente con muchos deportes de que hay diversos niveles y entonces a lo mejor algunas veces apretamos mucho y la persona que va un poquito flojita, pues se queda, se ve que va colgada y que no puede llegar a los niveles. O si vamos muy flojos, el que busca algo fuerte, pues también dice, bueno, esto es una flojera que aquí no voy a sacar yo ningún beneficio. Por eso ahí hay que graduar muy bien los grupos y cómo hacemos las formaciones o el guiado de las diferentes sesiones, ¿vale? Sí, tener un método también de transmisión en donde de alguna manera se contemple los distintos niveles, digo, sobre todo en esas clases que son grupales, ¿no? Claro. Em, ¿Esto es parte de tu experiencia, haber conocido distintos métodos de enseñanza de marcha nórdica e ir quedándote con aquello que vos veías que en la práctica funcionaba? Digo, vos Claro. recorriste distintos métodos. Sí, a ver, yo como te he dicho, yo cuando empecé, claro, yo descubro el método Fitrek. Yo no conocía realmente mucha cosa más. Lo que sí que es cierto, yo tengo un pequeño defecto, entre otros muchos, que es que cuando me intereso por algo, busco y intento saber casi todo lo que se pueda saber de eso. Entonces, claro, yo vi que Fitrek me convencía, es un método ecléctico, muy versátil, muy adaptable a muchas situaciones. Pero claro, yo veía que había gente que estaba trabajando otros métodos procedentes de otros lugares, de Finlandia, de Alemania, de Francia y demás. Y digo, pues pensé yo, habrá que saber qué es lo que hacen y cómo lo hacen, porque lo mismo lo hacen mejor o me convence más a mí cómo lo están haciendo ellos que lo que realmente yo he aprendido. Entonces, yo fui, pues hice un curso en Baleares con la Escuela Balear del Deporte sobre Nordic Walking original, el que gestionaba o difundía, el que uno de los padres, ¿no? Es Marco Cantaneva, los padres de la marcha nórdica. Durante el 2010, 2011 yo me estaba recorriendo media España porque luego me fui a Alicante, había una masterclass con Andreas Wilhelm, que era otro de los creadores del método Alfa, de origen Ujú. alemán. Luego me fui hacia el Pirineo donde hacía un stage de INGUA y ofrecían un curso avanzado sobre el método finlandés. Y allí estuve yo, iba a jornadas que se iban organizando y entonces para realmente recopilar qué era lo que se estaba haciendo. Yo como yo pretendía en algún momento empezar a formar personas sobre esto de la marcha nórdica,
yo consideraba de que no podía ofrecer algo con verdadero valor si no conocía todas las o a la gran mayoría de las opciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues recupero informaciones, libros de personas que habían sido seguidores de esos padres o creadores de esos métodos que a su vez habían hecho adaptaciones a su gusto o a sus preferencias sobre la metodología. Y pues bueno, eso pienso que va llenando la mochila y vas enriqueciendo tu cualidad como formador, si alguna vez pretendes serlo. Sí, son cosas diferentes, ¿no? Es importante conocer las opciones de aquello en el campo donde uno se está insertando. Después uno elige, como vos decís, a partir Claro. también de los resultados que va viendo y la experiencia. Te quiero llevar de nuevo a tu propia historia, a Mariano, practicante de marcha nórdica, y el paso, Mariano se anota a competir. ¿Cómo apareció el tema de la competición para vos? ¿Cómo se dio ese pasaje, ¿no? A ver, ¿Cuándo empezaste a claro, hay que ver competir? En que marcha nórdica, digo. Sí. sí, 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 sí. Sí, realmente la competición en la marcha nórdica me viene por un lado por la propia metodología, ¿vale? El método FitTrek, precisamente, o al menos el creador de FitTrek en Estados Unidos, Dan Barrett, en el 2006 organizó una de las primeras competiciones de marcha nórdica dentro de lo que era la maratón de Portland. Entonces, por así decirlo, como metodología ya venía un poquito incorporado lo de tener en cuenta la competición. Había que tener en cuenta que la mayoría de las escuelas por aquel entonces de marcha nórdica, tanto INWA como Original como Alfa, por así decirlo, dejaban bien claro de que la marcha nórdica para ellos era una actividad no competitiva, que se dejaba solamente lo saludable, del fitness como mucho y demás, con lo cual la competición no se contemplaba como ahora ya se está contemplando. Entonces, bueno, en aquel entonces mi primera competición fue en 2010, con 50 años, pues había uno de los pocos organizadores por aquel momento en España, realmente solo había uno, que organizaba, estaba suficientemente loco como para organizar una prueba de marcha nórdica y yo pues empecé ahí. A partir de ahí pues nos fuimos juntando varias personas con las mismas aficiones, empezamos a meternos, por así decirlo, colarnos, decíamos, en las medias maratones, carreras populares, donde Jugarse. nos dejaban participar, incluso en alguna ocasión nos dejaban salir, pero no nos dejaban llegar porque decían que les fastidiábamos el cronometraje. O sea, todo eso. Hasta que al final, pues empezaron las competiciones, solo de marcha nórdica, que organizábamos pues entre amigotes, por así decirlo. Decía, bueno, pues va, si venís 30 o 40, pues montamos una competición. Y así empezamos. Es la época pre-federativa, ¿no? de la marcha Ujú. nórdica aquí en España, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba yo pues haciendo lo que podía dentro de la competición y disfrutando de lo que había. Como, no, y disfrutando de todo ese camino preparatorio para competir, ¿no? O sea, tener ese propósito de la competencia como esa instancia para la que uno se prepara. Te llevaría ahora hacia, que también sé que vos tenés experiencia en la marcha nórdica como deporte adaptado, ¿sí? ¿Qué experiencia tenés vos, digamos, de trabajar con personas con marcha nórdica, adaptarlo a las necesidades de personas con algunas dificultades más severas de salud? Sí, a ver, yo siempre vengo a decir que, por ejemplo, al menos nosotros, el FITRE como método, sería el método de marcha nórdica adaptada por naturaleza. ¿Por qué? Porque le damos mucha importancia precisamente a lo que es el usuario, como he dicho antes. Ujú. Eh, tenemos esa versatilidad que nos permite, dependiendo de la persona, de la necesidad, de las circunstancias, de qué puede hacer, eh, poderle suministrar o poderle facilitar la técnica o la variación técnica para que pueda obtener el máximo beneficio, ¿vale? Para ella. Entonces, claro,
nos encontramos precisamente en el primer grado de adaptación, que es la adaptación a las personas que tienen una determinada edad. O sea, primeramente ya tenemos que contar, porque algunas veces hablamos de deporte adaptado como aquel adaptado a personas con una determinada deficiencia física o a nivel neurológico y demás, que sí, que están ahí. Pero la primera adaptación que tenemos es con el mayor número de clientes o de usuarios de la marcha nórdica, que son las personas, somos los adultos mayores que ya tenemos una edad, que ya nuestro estado físico se está deteriorando y que tenemos que adaptar esa técnica a esas necesidades. Evidentemente, luego están, como hemos trabajado en más de una ocasión, con personas con Parkinson, por ejemplo, cuando hay pues, problemas de movilidad asociados pues, a enfermedades neurodegenerativas, como es este caso, algunos casos de esclerosis múltiple, algunos casos pues, incluso de amputados, se han hecho experiencias, ¿vale? Últimamente incluso nos hemos llegado a arriesgar, o al menos a un compañero que ha desarrollado parte del método enfocado a esta población, el guiado y de personas con deficiencia visual en competiciones, ¿vale? Entonces, bueno, por una parte toda esta situación ha desarrollado que al menos aquí en España se desarrollen unas categorías especiales dentro de las competiciones para personas con determinadas deficiencias a nivel visual o a nivel auditivo, ¿vale? O de otras circunstancias, hay diversas categorías. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, hay un compañero como es Ignacio Martínez de Alicante que ha desarrollado pues, una metodología de instrucción y de guiado de personas con déficit visual en competición. Entonces, llevan el guía sujeto con unas barras direccionales que hacen que, bueno, realmente tú los ves y dices, pero si, por así decirlo, el ciego lo hace mejor que muchos de los que ven y va más rápido. Qué disfrute, ¿no? Sí, sí, Porque esas claro. personas, bueno, en el caso de las personas no videntes, tienen un registro corporal completamente diferente y hasta más fino, que Claro. nosotros. ¿Desde qué año más o menos hay competencias adaptadas, digamos, por ejemplo, en estas situaciones para personas no videntes? Más o Bueno, menos. esto es muy reciente, ¿eh? Realmente, al menos aquí en España, pues vendrá hará de un par de años atrás, que realmente se ha empezado a desarrollar esa situación. Bueno, también está en una situación que en un impasse de no saber qué futuro tendrá, porque lógicamente son pocas las personas que están participando. De Sí. momento, lo mismo la marcha nórdica a nivel de organizaciones como es en España la ONCE, que es una organización muy potente, pues parece que no le está llevando a desarrollar programas que, así como en otros deportes, pues se favorece el deporte para personas con deficiencias visuales. En el caso de la marcha nórdica, de momento, parece o no se han enterado o no se han querido enterar, pero bueno, ahí está, se está trabajando en ello y bueno, poquito a poquito, pues supongo que irá incrementando la participación. Seguramente, ¿no? Hablamos del pasado, hablamos del presente, hablemos del futuro de la marcha nórdica. ¿Cómo ves vos las posibilidades hoy de inclusión de la marcha nórdica a los niveles formativos, en los niños? Digo, si no tenemos niños jovencitos que practiquen marcha nórdica, ¿no? En algún momento va a quedar sí realmente como una práctica solamente de gente grande, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A ver, yo en ese caso llevo tiempo manifestando mi falta de optimismo, diríamos, ¿vale? Porque la experiencia pues está haciendo de que sí, de vez en cuando pues surge una figura de chavales de 13, 14, 15 años, muchas veces son o familiares o personas muy relacionadas con otros competidores que ya llevan tiempo, el hermano, el sobrino, el hijo, la hija, ¿vale? Entonces, a nivel de deporte escolar, a lo mejor aquí en España se ha empezado a trabajar también hace muy poquito, pero es, bajo mi punto de vista, es anecdótico.
¿vale? La Todavía. marcha Es nórdica, promisorio que se esté haciendo algo. Digamos, sí, habría que ver después cómo al se lleva, menos, ¿no? claro, Claro, al pero menos se está está. intentando, se está intentando. A ver, hay que contar con que la marcha nórdica muchas veces tiene una consideración por parte de mucha gente de fuera como que es algo, una tontería. Caminar con bastones, esto es una, bueno, como decimos nosotros, una chorra. No, aquí no, es que tiene, ¿qué tiene de nada? No. Entonces, claro, si incluso ya tienes dificultades para poderle explicar a una persona que los beneficios o lo que le va a suponer poder caminar con bastones, y te dicen, pero bueno, si esto, yo cojo unos bastones, los muevo, camino y ya está, no se preocupa por más, o sea, les da lo mismo. Cuando le dices que sí técnica, que si curso, que si tal, dice, y encima tengo que pagar yo para que me enseñen. Entonces, todos son problemas. Entonces, por eso te digo que incluso te diré más, dentro del ámbito de lo montañero, pues claro, aquí en España está metido, está incorporada dentro de la Federación de Montaña. La, la gran mayoría, por no decir el 90% de los clubes de montaña de españoles, por no decir el 95%, no tienen secciones de marcha nórdica. O sea, por así decirlo, ni para los que estamos a nivel federativo incorporados. Estos señores caminan con bastones. Sí, y los senderistas también llevan bastones. ¿Y qué hacen? ¿Que empujan con los bastones? Pues bueno, pero para ellos, más se cansarán. A ver, ya te digo que... Claro, Entonces, todavía claro, no están tan claros ni visibles los beneficios, es verdad, es verdad. claro, 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 claro. Tú le explicas a alguien, oye, los beneficios y tal, y te dirá, sí. Bueno, y muchas veces por eso, para que realmente conozca los beneficios, tienen que decidirse a probarlo. Y yo le digo, bueno, no te voy a convencer, pruébalo y luego ya me dirás. No, no hay Y más. es tal cual, yo creo que cuando las personas lo prueban, ahí advierten que hay una diferencia entre usar los bastones en modo marcha nórdica o no. Creo que no. ¿Te Entonces, gustaría hacer? dime, Sí. dime. No, te preguntaba si te gustaría aclarar algo más. Este, No, lo que te decía eso con relación a lo que me has preguntado, el tema de los niños o los jóvenes, ¿no? A ver, el niño, mientras puede correr, saltar o pelearse, hacer taekwondo, ¿verdad? Hace eso. Ya por la propia naturaleza del deporte nuestro, que es caminar y encima con unos bastones, realmente no le resulta realmente muy atractivo, ¿vale? Hasta que no se ve inmerso dentro del ambiente y ve incluso, por ejemplo, yo he visto la experiencia de alguna compañera, por ejemplo, que es una deportista con 17 años, fue campeona de España de marcha nórdica, ¿pero por qué? Porque se lesionó y lo que quería hacer ella, que era carreras por montaña y burradas de estas para chicas de 17 años, pues no lo podía hacer. Entonces se metió en la marcha nórdica porque su madre practicaba marcha nórdica y dice, bueno, pues al menos caminaré con bastones. Claro, cuando se dio cuenta de que con la marcha nórdica pues podía acabar, por así decirlo, muchas veces decimos, tan destrozada físicamente como puedes acabar después de una media maratón, pues dice, hostia, esto cansa, esto hay que hacer puedo algo, ¿no? seguir con esto. Claro, claro. Claro, y entonces se Puedo seguir con aficionó esto. de tal manera que, ya te digo, acabó siendo campeona de España de la categoría promesas. Entonces, claro, pero Claro. incorporar va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Evidentemente, claro, tú ves las estadísticas de edad de las competiciones y ves que el 80% de las competiciones somos mayores del 45, 50 años. Entonces, claro, tampoco somos atractivos a nivel de fomentar mucho deporte base, ¿vale? Mm, Sí, sí, tengo sí, es mis verdad. dudas. Bueno, habría que ver lo que va pasando en el futuro, ¿no? Bueno, Sí, la verdad es sí. que te agradezco muchísimo. Hicimos un compilado súper compilado de los temas generales y que bueno, que no se te son ajenos porque en todo esto has estado y de todo esto te has formado y has escrito sobre esto. Es un mínimo pantallazo también sobre tu experiencia, ¿no? Y todo lo que tenés para seguir dando la marcha nórdica en tanto y en cuanto estés con ganas de seguir Bueno, dando. a ver, y yo, como el otro día te comenté cuando hablábamos de la entrevista, yo ya llevo, pues eso, más de 15 años. Te dije, he dicho
casi todo lo que se tenía que decir sobre la marcha nórdica, todo lo que podía y quería decir o quería trabajar sobre ello. Bueno, a ver, realmente, al menos aquí en España, yo me encuentro, por ejemplo, en una situación un poco de parón, en la cual particularmente me estoy buscando otras opciones. Yo no puedo estar quieto, entonces ahora como ya en marcha nórdica poco tengo que decir, porque además ahora como los viejos cada vez podemos decir menos cosas porque son cosas de viejos, pues ahora que lo digan los jóvenes. Entonces yo me dedico a otras cosas que a lo mejor ahí puedo dar una cosita de provecho, ¿vale? Pero Tanto bueno, problema. seguimos un poquito dentro del ámbito. Seguimos en esto. Bueno, te agradezco muchísimo y vamos a hacer una pausa para dar lugar después a la siguiente persona que vamos a entrevistar. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Erika. Hasta la próxima. Que vaya muy bien. Muy buenas, continuamos con nuestro programa y aquí tenemos a nuestra segunda invitada, que es Isabel García Bernardo. Isabel, licenciada en Derecho de la Universidad de Oviedo, ejerce como procuradora de los tribunales durante 25 años. En el año 2017 conoce la marcha nórdica, convirtiéndose en una de sus grandes pasiones, lo que le lleva poco a poco a dar un giro radical en su vida. De marchadora pasa a instructora voluntaria en la Asociación Española del Cáncer. ¿Sí? ¿Está bien? Así es, así es. Vale. En el 2020 deja su profesión, ojo, que ya cambia totalmente su vida, y comienza una nueva etapa profesional en el ámbito deportivo con la consiguiente necesidad de recibir una buena y completa formación. Ella es entrenadora oficial de marcha nórdica por el Consejo Superior de Deportes de España, curso impartido por la FMM, árbitro autonómico de marcha nórdica del Principado de Asturias, y tiene formación complementaria. Es instructora del método Filtré por la escuela dirigida por Mariano Moreno. Formación impartida por la formadora de instructores Beatriz Córdoba, quien les habla. También se ha formado en el aspecto de la biomecánica y la marcha nórdica, dirigido por Juana Tur. Tiene cursos de formación de marcha nórdica como instructora dirigidos también por mí. Y en la actualidad mantiene su formación continua a través de los cursos formativos que ofrece la Escuela Chilena, dirigida por Beatriz Córdoba Gavilán, quien les habla. Además, ahora está comenzando con un máster de Free Fascia de la Universidad de Valencia, dirigido por Leandro Ferreira. Y tiene revisiones sistemáticas con Juana Tur. Entonces, Isabel, bienvenida. Bien hallada, Bea, y muchísimas gracias por invitarme a este proyecto, que la verdad es que me parece un proyecto maravilloso a efectos de difundir este gran deporte. O sea que muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos al grano, te voy a hacer algunas preguntillas para que te vayan conociendo. La idea de esto es motivar a gente que se quiera formar o instructores con tu experiencia en distintas cosas, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de la importancia de estar actualizados en la información, debido a que ya, bueno, tú llevas ya 8 años de instructora y no has parado de aprender. Ahora, como hemos comentado anteriormente, te has formado bastante. Cuéntanos un poquito cómo has ido evolucionando en tus clases y tu forma de enseñar. Bueno, pues yo creo que es un poco parejo lo que es la formación que yo voy recibiendo, va pareja completamente con mi metodología a la hora de ir enseñando, de ir avanzando. Esto es un deporte que sabemos todos que es muy nuevo, muy reciente, que estamos, como quien dice, en pañales y que, bueno, pues que a medida que pasa el tiempo hay gente que está dedicándose a, bueno, pues a transmitirnos muy bien las bases de este deporte, ¿no? Pues como sois tú, como es Juana Tur Martín, que para mí sois referentes en este deporte. A la hora de transmitir la técnica, pues si yo bien en un inicio la transmisión de esta técnica, fundamentalmente mi objetivo era
objetivo salud para mis alumnos, porque eran los que venían a mí. Con el tiempo he ido evolucionando porque ya he visto un poco el cambio de objetivo de mis propios alumnos. Se inician en salud y bueno, pues quieren más. Yo creo que es un poco el común denominador del practicante en marcha nórdica. Hay gente que se queda en salud y otros que van evolucionando. No es que sea una evolución, sino que es, bueno, pues un objetivo que tú quieres o mantener o cambiar. ¿Qué pasa? Que eso para un entrenador es muy importante saber dar a cada uno lo que le conviene. A efectos de marcha nórdica, cuando me hice árbitro de marcha nórdica, mi objetivo fundamental, yo no compito, no me llama la competición personalmente, porque más que nada necesito que mi cuerpo esté muy bien para poder luego impartir mis clases. Y todo tipo de competición sabemos que puede llegar a ser lesiva. A mí mi ansia viva por aprender como árbitro, pues entre otras cosas, ha sido el hecho de poder entrenar a mis alumnos y que cuando ejecuten la técnica y vayan alcanzando velocidad, bueno, pues sepan que hay unas reglas de juego que hay que cumplir, que hay que mantener una técnica. Bueno, pues esa ha sido, como quien dice, mi segunda parte en la evolución de mi formación y en la evolución de mi enseñanza. O sea que dentro de tu enseñanza vas incluyendo aspectos del reglamento, ¿no? En este caso de España. Exactamente, sí. Sí que es verdad que yo desde el minuto cero, el reglamento, como cuando conocí la marcha nórdica, ya teníamos un reglamento, porque yo empecé en el 2017, el reglamento es del año 2016, y bueno, yo desde el minuto cero siempre he intentado, ya sea objetivo salud, objetivo fitness, objetivo competición, que mi alumno trabaje la técnica con mayor o menor intensidad, con mayor o menor velocidad, pero siempre cumpliendo las normas básicas de ejecución. Eso siempre lo he tenido. Buscando la eficiencia, ¿no? Como en todos los deportes. Es que esa es la clave de este deporte. Primero trabaja la eficiencia en tu movimiento, conoce, entiende y siente cómo te mueves, cómo deberías de moverte, porque hemos perdido las habilidades motoras como consecuencia bueno, pues del mundo tecnológico. Ya desde la edad de la industrialización dejamos de utilizar nuestro cuerpo para como estaba diseñado, para sobrevivir. Ahora no lo necesitamos para sobrevivir, pues perdemos todas las habilidades. Entonces yo creo que la clave y la base de este deporte, muchísimo antes de saber utilizar bien un bastón, es trabajar nuestro cuerpo y lograr recuperar la eficiencia para la que ha sido diseñado. Mira, siempre a la hora pongo de caminar, ¿no? Exactamente. Caminar, pero caminar bien. Siempre pongo un ejemplo que una alumna mía me dio la luz y digo, oye, ¿qué razón tiene esta chica Prado, que es médico intensivista? Me decía, Isa, es que efectivamente, qué bueno es este deporte porque te ayuda a recuperar las habilidades motoras que hemos perdido como consecuencia de la evolución en ese aspecto negativo de la humanidad, ¿no? Me decía ella, el pájaro ha sido creado para volar, el pez para nadar y el hombre para caminar. Y el problema es que la verdad. Es la verdad, porque cuando se hacen las primeras iniciaciones y luego uno empieza a profundizar, la gente se da cuenta de que, oye, mira todo lo que implica caminar, todo lo que implica caminar y qué sientes, cómo te sientes a la hora de caminar bien o caminar mal. Exactamente. Sí. Oye, Isa, cuéntame, a ver, la promoción de la marcha nórdica requiere bastante tiempo, ¿no? Sí. Tú como instructora, entrenadora, ¿has hecho actividades gratuitas? Sí, a ver, bueno, yo de hecho... promoción. Sí, a ver, yo cuando me inicio en este proyecto de marcha nórdica, sin tener todavía la idea de hacer ese cambio radical en mi vida, yo estuve 3 años de voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, para mí fue maravilloso en el sentido de que, bueno, pues me dieron la oportunidad, además de ir formándome teórica y técnicamente, pues a la hora de tener habilidades para transmitir esta técnica. Bueno, pues promocionarla de forma gratuita, pues yo la última sesión que he impartido gratuita ha sido ahora que hemos tenido por primera vez, afortunadamente, en Asturias, que es donde yo estoy, concretamente en Oviedo, pero en mi comunidad autónoma, lo que es el tema de competición, estamos empezando a arrancar. Este sábado una prueba solidaria
en donde lo que es la organización, kilómetros por El Carmen, sueño de un proyecto Carmen. exactamente muy bonito. Bueno, nos dieron la oportunidad, avisaron a la FEMPA, oye, queremos que la prueba de marcha nórdica esté arbitrada por árbitros titulados. Y tuvimos esa enorme oportunidad. Entonces, bueno, yo un poco para dar visibilidad, porque en Asturias está muy encorsetada la marcha nórdica como deporte de salud, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lleva también mucho a error, a que en lugar de verlo como deporte, que es un deporte de salud, fitness, competición, o sea, tiene mucho, pero se le asocia más que deporte actividad física. Claro, eso es un gran error. Esta ha sido Ejercicio una físico, gran... ¿no? ¿Perdona? Ejercicio físico. Ejercicio Sí, físico, ¿no? Esto es mucho más, ¿vale? Oye, que afortunadamente pues tenemos un reglamento con unas normas, unas reglas de juego y, bueno, una técnica muy precisa y un poco en la línea de lo que me estabas preguntando. Bueno, pues un poco para dar visibilidad a esta visión de marcha nórdica, que también la gente compite, que aquí es que no se sabe. Bueno, pues ofrecí una sesión gratuita que fue una auténtica gozada, un poco pues para explicar cómo funciona una competición, cómo el marchador tiene que actuar, cómo actúa un equipo arbitral, o sea, un poco a modo de información y además un entrenamiento pues ya para el que claro. quiera competir. Y la verdad es que Bueno, fue una auténtica gozada. parte de nuestro trabajo también incluye a lo mejor educar a través de las redes sociales. Ujú. ¿Tú cuándo te diste cuenta de que podías llegar a más gente en este tema de promoción? Hablando de promoción, porque al final las redes sociales nos sirven para dos cosas, para captar gente para Sí. nuestras clases y además para promocionar la marcha nórdica. Cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta del potencial que tienen las redes sociales? Porque al final, eh, Pues mira, Bea, yo en ese sí, sentido te voy a ser muy franca. Soy muy básica para las redes sociales. Me cuesta muchísimo y encima es que no me gusta. Me lleva mucho tiempo y efectivamente me he tenido que meter. O sea, yo antes de empezar con este nuevo cambio en mi vida, es que no tenía absolutamente ninguna red social ni la quería. Efectivamente, me pongo bueno, pues me profesionalizo en este mundo, en este ámbito. Y sí, me meto en las redes sociales, pero yo te soy franca, a mí normalmente mis alumnos no me vienen un porcentaje muy pequeño de redes sociales, porque yo, ¿qué cuelgo? Bueno, pues que si fuimos de ruta aquí y allá, los grupos, pues por ejemplo, un día en entrenamiento, pero hago unos reels muy básicos, o sea, no son nada, yo por ejemplo te veo a ti que tú tienes un sistema de trabajo con las redes sociales muy didáctico, lo tienes muy bien diseñado. Yo no, yo ahí cuelgo un poco las sesiones que ofrezco semanalmente, cuelgo de vez en cuando algún reel que encima a mis alumnos les encanta. Oye, Isa, que me vi en el reel. Bueno, pero a mí realmente mis alumnos me llegan por el boca a boca. Oye, me llaman, oye, mira que me ha hablado fulanita o menganito de que das clases de marcha nórdica, que le gusta mucho. Sobre todo es el boca a boca lo que me llegan. Me vale. encantaría dedicarle más tiempo y tener un poco más de idea. Chica, no. O sea, Pero soy muy bueno, mala. dentro de las redes sociales, tus vídeos son bastante, tienen bastantes visualizaciones y eso es Ya, cosa importante que me porque llegas sorprende a muchísimo. gente, claro, Me sorprende muchísimo. sí. Que ya te digo que soy muy básica, ¿eh? Debería de hacer un curso, ya que estoy con tanta formación, ahí tendría que introducir. Pero bueno, que yo a esos efectos me veo bastante coja y que tendría que mejorar mucho. Pero tú recomendarías a los instructores mostrarse porque, a ver, la verdad es que Sí, ahora, sí. eh, a ver, si no estás en las redes parece que no existes. Totalmente. Y creo que mi instructor vea, fíjate, porque yo veo mucho en redes sociales, o sea, en este ámbito de la marcha nórdica, en donde uno habla, muchas veces hay gente que habla mucho de marcha nórdica, pero yo nunca lo he visto hacer marcha nórdica. Yo creo que un Mm. entrenador, la Debería imagen mostrarse. debe demostrar, porque realmente a mí mis alumnos se inician conmigo y se mantienen conmigo porque, bueno, pues porque ven lo que yo hago. Tu Yo progresión. apuntarme a unas clases de marcha nórdica y no veo el entrenador cómo lo hace, pues no sé, a mí eso ya no me invitaría. Pues es un punto muy importante,
que el instructor siempre esté en constante cambio. Yo también lo hago, porque mira, desde un tiempo atrás hasta ahora, obviamente ha habido un cambio y la gente a lo mejor que conoce recién mi perfil lo podrá observar. El tuyo también. No tenemos nada que ver de nuestra técnica de hace 8 años como la que tenemos ahora. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, cuéntame, ¿cómo estructuras tus grupos? ¿Haces iniciaciones? ¿Te ubicas por las rutas, la edad? ¿En qué consisten un poquito tus Sí. clases? ¿Evalúas? ¿Cómo llevas Bueno, tú el control? mira, yo es que yo tengo dos tipos, como quien dice, de contratación, ¿no? A mí, por un lado, me contratan ayuntamientos de aquí alrededor de Asturias, me contratan asociaciones, pues por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, Esclerosis Múltiple, el fibromialgia y la Universidad de Oviedo. Fundamentalmente, esos son mis focos principales de trabajo, pero esos lo bueno es que a mí me llaman, oye, a ver, Isabel, empezamos, pues, por ejemplo, ahora con la Universidad de Oviedo, renuevo y comenzamos en octubre, fenomenal, hasta junio. Vale, Hasta para mí junio. ese sistema de trabajo es muy cómodo. ¿Por qué? Porque cuando voy a través de alguien que me contrata, ya me organizan los grupos. Yo digo, a ver, máximo tantas personas. ¿Cómo vamos a funcionar? Bueno, pues en las 2 primeras sesiones van a ser de iniciación para gente que no tenga ni idea, porque para mí eso es fundamental. No puedo meter en un Sí. grupo gente que se inicie con gente que ya lleva tiempo haciendo marcha nórdica. Entonces, 2 sesiones de iniciación y a partir de ahí ya rutas hasta que termine el curso, ¿vale? Eso tanto, pues eso, en la Universidad de Oviedo, en asociaciones y en ayuntamientos. Y luego yo, por otro lado, lo que tengo es mi actividad como marcha nórdica Asturias libre. Es decir, yo organizo mis propios grupos en donde una persona me llama, oye, mira, que me ha dicho fulanita que haces marcha nórdica, quiero empezar contigo. Pues, ¿cómo lo estructuro? Esa persona primero tiene que hacer mínimo 2 sesiones de formación, es decir, Sí. base pura y dura de, mira, te presento los bastones y te presento a tu propio cuerpo. Que sepas que vas a hacer milagros con esto que tenemos aquí, que no necesitamos más que un cuerpo entrenado para poder hacer muy bien la marcha nórdica. ¿Vale? Entonces serían esas 2 sesiones de formación. Y luego a partir de ahí yo a esa persona ya le ofrezco la posibilidad, mira, tienes la posibilidad de apuntarte o bien una vez a la semana o bien de sueltas, sesiones sueltas de rutas. Salimos de ruta, pues eso, tenemos un punto de encuentro, bien sea el Campo San Francisco, que es nuestro gran pulmón en esta ciudad, o bien en las consejerías, una zona cubierta que tenemos para el caso de que llueva, o bien en la losa, o sea, tenemos distintos puntos de encuentro. En función de ese punto de encuentro vamos a hacer una ruta u otra. Bueno, esas Son, rutas, sí, tú tienes una estructura de la clase, ¿no? sí, ¿Cómo es la sí. estructura? La estructura es, si yo ya, vamos, hoy por ejemplo por la mañana tuve mi sesión de ruta con el grupo de los martes a las 10. Entonces, ahí lo que hacemos es, hoy concretamente quedamos aquí en La Losa, porque tenemos Sí. el campo, vamos a tener ahora las fiestas, y entonces, bueno, tenemos el campo que no se puede practicar. Entonces quedamos ahí en La Losa y lo primero que hacemos es hacer un buen calentamiento. Muy bien. Una vez hecho el calentamiento, yo ya ahí les pongo un foco concreto. Oye, venga, hoy vamos a trabajar un poco esa pisada rodada, vamos a ir sintiendo, les explico un poco, bueno, pues cómo a la hora de pisar, cada zancada que hacemos, cómo atraviesa 2 periodos de apoyo, de balanceo, cómo la fase de balanceo nos interesa, cómo en la fase de balanceo, bueno, pues tenemos esa fase de aceleración. Bueno, les doy un flash teórico y a la vez lo vamos trabajando. Venga, colocaros de esta manera, vamos a Y sentir. eso, y eso durante toda la ruta, ¿no? Y Les entonces, vas durante toda la reportando. ruta, donde ponemos el foco es, a partir de esto que hemos hablado, que es el tema de la pisada, relax total, modo zen, y a sentir como tu cuerpo tal. Otro día, oye, mirad que tenemos una cintura pélvica, ¿eh? Hay que Claro. sentirla, hay que tal. ¿Qué pasa? Yo siempre que empiezo, y sobre todo me gusta durante el mes, ir subiendo, ¿no? De pisada, rotación cintural pélvica, extensión cadera, explicaros un poquito, y luego ya ir subiendo, o en otra semana, fijaros que tenemos este tórax y esta cintura escapular, cómo funcionan, como tal. Ir subiendo, como quien dice, como una escalera, ¿vale? Sí. Y el uso activo del bastón. Entonces, siempre es calentamiento, foco en un aspecto concreto de la técnica, empezamos la ruta y yo al principio de la ruta les doy mucha chapa.
Es más, la ruta no la empezamos nunca con los bastones ya puestos. Siempre les pido que vayamos caminando con los bastones a media asta, o sea, agarrados pero paralelos al suelo, para que vayan trabajando la base y el fundamento de este deporte, patrón natural de marcha, y poco a poco pues ir trabajando. En Muy un bien. momento dado de la ruta, cuando ya tengo una pista un poco llana, vamos a ponernos los bastones. Uso activo del bastón. Objetivo que tenemos. Uy, si ya mi cuerpo se impulsa, vamos a sobreimpulsarnos. ¿Cómo? Vamos a poner el foco en esa fase de despegue. ¿Cuándo entra el bastón? Bueno, pues entonces esa primera parte de la que suele ser, soy muy pesada, vea yo, muy Sí, pesada. pero sí es que está bien. Está bien. Ya, pues, El instructor ojalá tiene vamos- que, el instructor yo creo que tiene que guiar mucho. Es el que incluso más va guiando y tiene que ir corrigiendo. Exactamente. Independiente que tiene que ir hablando a la vez, pero tiene que ir observando. El Exacto. instructor completo es un multitareas. Es Total, un total. multitareas. Sí. Bueno, una vez que haces esa parte ya llega Llegamos a un punto en donde ya incorporamos ese uso activo del bastón, ya empiezan a trabajar, que procuro siempre que sea en llano. Lo tenemos muy difícil porque Oviedo tiene está mucha cuesta. completamente, es tremendo en ese sentido. Pero bueno, procuro zona llana, empezar a trabajar la técnica, ir explicándoles un poquito, que vayan sintiendo bien y entendiendo bien, porque lo importante es que la gente lo entienda. O sea, no ir diciendo yo por decir, y ahora, no, te das cuenta de lo que te digo, no, lo vas sintiendo, lo vas a dar. Vale, y empezamos ya la ruta ya ahí a socializar. Porque claro, además que mis grupos lo que les encanta es socializar. Hacemos, por ejemplo, una parada, pues como quien dice, al final del recorrido, porque intento siempre hacer la ida por un lado, ¿no? Y Y la volver vuelta por otro, ¿vale? Llegamos al punto final, como quien dice, de la ruta, y ahí ya, bueno, pues fotos, que les prestan muchísimo, que saque vídeo, que saque fotos. Sí que es verdad que yo durante esa ruta sí que voy con cada uno de mis alumnos personalizando un poco su técnica. Oye, Planita, venga, voy contigo ahora, a ver, suelta ahora un segundo y los bastones, olvídate de que existe la marcha nórdica. Camina, fíjate, vete sintiendo, vete haciendo, vete tal. Muy bien. Venga, vamos incorporando el uso activo del bastón. ¿Dónde O sea, que notas la velocidad? aprovecha esas correcciones, ¿no? Mira, Exactamente. precisamente te iba a preguntar acerca de la evaluación. Este deporte requiere mucha corrección y hay que evaluar sobre la marcha. Así es que esa labor a veces no la hace el instructor y creo que es bastante necesaria estar a la vez que vas diciendo indicaciones, ir corrigiendo a la vez, que Exacto. eso no es un no parar, creo yo. Por eso también decía, y vuelvo a reiterar lo del instructor multitareas. Sí, porque fíjate, para mí la mejor herramienta que tengo yo a la hora de evaluar, tú puedes estar con un alumno, le puedes estar diciendo, fíjate, es que cuando cuando avanzas al caminar, es importante que pongas el foco en la pierna trasera, en el pie, en el momento, la fase tan importante de la fase de aceleración, cuando se despegan justo los dedos de la pierna trasera. Vale, ahí la rodilla debería de estar extendida, una extensión natural, no tenemos que forzar, no tal. Vale, entonces, ¿cómo les ayudo? Porque yo les puedo estar diciendo, pero a mí me viene muy bien, justo antes de empezar con ese alumno a darle esa instrucción, primero le grabo un poco. Me dirijo, Sí. le voy explicando y le vuelvo a grabar cuando yo ya veo que me ha entendido y que ya está subsanando. Entonces luego, normalmente, que les presta muchísimo, hago un pequeño montaje del antes y el después. Entonces ellos ya ya me tienen más que conocida. Isa, ya me grabaste, ¿no? Ya me pillaste, ya tal. Bueno, pues entonces a mí me gusta mucho porque es que nos pasa a ti y a mí también, vea, que cuando corregimos, cuando estamos trabajando un área de mejora, a mí me viene muy bien verme. Claro, yo cuando estoy haciendo la marcha nórdica, encima tengo a alguien al lado que me está diciendo, vete haciendo esto, vete haciendo lo otro. Lo que me viene fenomenal es, o al alumno, lo que le viene muy bien es, mira, aquí yo te estaba pillando infraganti y en la otra imagen yo ya te había comentado y ya estabas tú siendo un poquito consciente de esto. Fíjate el cambio. Eso motiva muchísimo. Es una Muchísimo. forma, desde mi punto de vista, de evaluar, para mí la totem. Y eso, fíjate, eso lo aprendí yo de Tibea, porque yo me acuerdo que tú en muchas ocasiones me decías, videoanálisis es lo mejor, y es verdad, Y para es mí es verdad, se saca, fantástico. sí. Yo ahora cuando voy a mis revisiones también me hace lo mismo Juana,
jolín, es que lo veo y digo, concho, mira que me lo estabas diciendo y que yo no lo veía. Bueno, pues Sí, sí, sí. una Mira, herramienta. la gente que compite en mi caso, Sí, ahora estoy calculando, por ejemplo, cuánto tardan en hacer una fase de apoyo con la pierna derecha y con la pierna izquierda y la fase de balanceo, para sí. analizar un poquito la simetría, ¿no? de la marcha. Ujú. Eh, claro, y ellos quedan sorprendidos porque al final se dan cuenta, ah, mira, que estoy siendo asimétrico o muy simétrico, Sí. dependiendo del ritmo que llevan, ¿no? O sea que es una herramienta muy potente y yo creo que hay que utilizarla bastante. Sí, Bueno, sí, Isa, entonces tú los cambios que vas viendo en tus alumnos los ves visiblemente. sí. Claro, ya me has dicho, claro, el antes, el después, y ellos saben que a lo mejor pueden salir al día siguiente por su cuenta y saben por dónde corregir, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Cuéntame, ya para ir terminando, ¿qué recomendaciones harías tú para instructores o personas que quieran enseñar la marcha nórdica? Bueno, pues un poco como empezaste tú esta charla, tan entretenida, ¿verdad? Y es formación, formación y formación. O sea, para mí es fundamental y encima es muy grato el saber que tenemos un amplísimo camino que recorrer. A mí me da mucha pena cuando, porque encima en esto de la marcha nórdica, yo lo que sí que veo es que hay mucho ego, ¿no? Y veo que hay mucha gente que cree que ya lo sabe todo. Y yo No, insisto en que creo que es un deporte en el que nos estamos iniciando, que entre todos yo creo que deberíamos de ir construyendo y no estar siempre pensando en yo soy el mejor en esto y cuando habla uno, cuando habla otro que puede aportar, quitarle, o sea, y simple y llanamente porque quiero ser yo el titular de la aportación. Entonces yo creo que es fundamental dejarse empapar de otros, buscarse un sí. buen referente. Para mí eso es fundamental. Yo creo No que un instrumento. compartir ¿Eh? conocimientos. Mira, Exactamente. eh, todo lo que es el proyecto de la escuela chilena, realmente lo fui madurando a partir de ahí. Digo, yo aquí tenemos que trabajar más personas porque solo una persona no da abasto con todo el conocimiento. Y a partir de ahí ya hice 4 áreas de trabajo en la formación. Bien, que es la parte enseñanza, metodología, la parte que la llevo yo de entrenamiento, luego la Ujú, parte biomecánica que está encargada Juana, luego ujú, por otro lado una instructora chilena que es profesora de universidad lleva la parte de salud y por otro lado la parte de psicología de la enseñanza y el deporte lo lleva Erika. Erika. Bien, Sí. y realmente este año probé lo que era realmente la metodología que creé, ¿no? Ujú, Parte de aprender primero la experiencia, la importancia de aprender y experimentar en cuerpo propio todo lo que es entrenar, vale. el aprendizaje técnico y luego ya el paso de enseñar. Bien, o sea Ujú, que creo que cada vez yo creo que va a ir evolucionando mucho más lo que es la formación y también a partir de ahí también nace lo de la formación continua donde estás tú. ujú. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Eh, la carencia de formaciones hizo también crear un poco este proyecto para instructores que no pierdan un poco el hilo, Ujú, independiente que a lo mejor ya sepan algunas cosas, pero oye, reciclar, recordar, siempre se saca algo nuevo con sí. distintos, claro, y distintos profesionales. O sea que muy bien. Oye, te agradezco un montón también que participes tú, que continúes también en las formaciones que realizo. Hombre, no, no, vamos, y yo las aconsejo muchísimo a quien pueda llegarle este mensaje. Yo, desde luego, por supuesto, me parece que formación, formación, formación es fundamental y que, bueno, que a mí, desde luego, me han aportado muchísimo este curso con estas 9 sesiones del Mm, workshop. O sea, para mí ha sido maravilloso. De hecho, Bea, acuérdate de una cosa que a mí me sí. vino fenomenal. Yo, gracias a que me apunté a este curso, enlace directamente, es que encima las cosas te van llevando, o sea, es todo una cadena. A mí este curso Con, de con la Escuela Leandro. Chilena me llevó al máster
de Trifastia de Leandro Ferreira, es que estoy loca. O sea, es que estoy también enriqueciéndome muchísimo y enriqueciendo a mis alumnos, que al final lo que pretende un entrenador es tu formación, cuanta más mejor, ábrete a todo lo que recibas y, por supuesto, de buenos profesionales, a mí no me vale cualquiera, ni muchísimo menos, soy muy exquisita en eso, eso es lo que van a ganar tus alumnos. Es que al final tenemos una empresa a De nivel eso se social trata. súper importante. Sí. Entonces, oye, pues cuanto más te formes y mejor te formes, va a redundar siempre en beneficio de tu alumno. Pues chica, adelante, para adelante. Adelante. Bueno, Sin pues eso. pasión ni te molestes, ¿Te Isabel. acuerdas? Madre Sí, mía, eso sí que me acuerdo yo, ¿eh? Hace 8 años. hace 8 años. Sí, Pues sí, sí. nada, y O aquí sea que nada. seguimos todavía. Pues eso, a seguir y cada vez con más pasión, Bea. Eso es. Muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros, hija, y a ti personalmente, Bea, por invitarme, porque, bueno, me hace muchísima ilusión, la verdad. Y si de algo sirve, pues bienvenido sea. Siempre servirá toda la información y todo lo que sea promocionar la marcha nórdica. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Muy bien, un abrazo. Adiós.